Hoy el Dr. Grant sabe lo que hace, volverá dentro de un instante, debería volver ahora, manifestó Lex. Se puso los puños en las caderas, apartó bien los codos y golpeó con ira el pie en el suelo. En ese momento, con un rugido, la cabeza del tiranosaurio irrumpió a través de la cascada dirigiéndose hacia ellos. Tim contempló con terror cómo la enorme boca se abría tremendamente, le exigió y se arrojó al suelo. La cabeza osciló hacia atrás y hacia adelante y volvió a salir por la cascada, pero Tim pudo ver la sombra de la cabeza del animal en la cortina de agua que caía. Empujó a Lex para que se metiera más en el nicho. En el preciso momento en que las mandíbulas volvían a irrumpir rugiendo, con la gruesa lengua disparándose y retrotrayéndose en la boca con rapidez desde la cabeza, el agua se dispersaba en todas direcciones. Lex se acurrucó junto a Tim temblando. Declaró: se acurrucó más hacia el fondo, pero el nicho solo tenía unos pocos metros de profundidad y estaba atestado de maquinaria. No había sitio para que los hermanos se escondieran. La cabeza volvió a penetrar a través del agua, pero con lentitud esta vez, y la mandíbula se apoyó en el suelo. El tiranosaurio resopló abriendo y cerrando las aletas nasales, olfateando el aire. Tim pensó: no nos puede ver, sabe que estamos aquí, pero no nos puede ver a través del agua. El tiranosaurio, ¿qué está haciendo? Cállate. Con un gruñido profundo las mandíbulas se abrieron con lentitud. La lengua serpenteó hacia afuera, era gruesa y negro azulada, con una leve hendidura en la punta. Tenía algo más de 1 metro de largo y alcanzó con facilidad la pared opuesta del nicho. La lengua se deslizó sobre los cilindros de filtrado produciendo el sonido de algo áspero que se arrastra. Timeleques se apretaron contra la cañería. La lengua se desplazó con lentitud hacia la izquierda, después hacia la derecha. Azotando húmedamente la maquinaria, la punta se enrollaba alrededor de caños y válvulas, palpándolos limpio que la lengua tenía movimientos propios controlados como los de la trompa de un elefante. La lengua retrocedió recorriendo el lado derecho del nicho, se arrastró contra las piernas de Lex. La lengua se detuvo, se turbó levantándose como una víbora al lado del cuerpo de la niña. Después empezó a subir. No te muevas, le susurró a Ti. Pasó sobre su cara, después se recorrió el hombro de Ti y por último se enrolló en torno de la cabeza del niño. Tim cerró los ojos con fuerza mientras el viscoso músculo le cubría la cara. Era caliente y húmedo y había orina enrollada en torno de él. La lengua empezó a arrastrarlo muy lentamente hacia las mandíbulas abiertas. Timmy no podía contestar, su boca estaba cubierta por la plana lengua negra. Podía ver pero no podía hablar. Lex le tironeó de la mano, la lengua la arrastraba hacia la boca resoplante. Sentía el cálido aliento jadeante en las piernas, le estiraba de él, pero no era rival para la potencia muscular que retenía su hermano. Tim soltó a Lex y apretó la lengua con ambas manos tratando de empujarla por encima de la cabeza. No la podía mover, hundió los talones en el suelo cubierto de barro, pero de todos modos fue arrastrado hacia adelante. Lex le había rodeado la cintura con los brazos y estaba empezando a ver estrellas. Una especie de serenidad le invadió, una sensación de pacífica inevitabilidad mientras era arrastrado Tim, y entonces de repente la lengua se aflojó y se desenrolló. Tim la sintió resbalar por su cara. Tenía el cuerpo cubierto por una repugnante saliva blanca pegajosa y la lengua cayó laxa al suelo. Las mandíbulas se cerraron de golpe mordiendo la lengua, de la que empezó a brotar sangre oscura que se mezcló con el barro. Los orificios nasales todavía resoplaban en forma entrecortada. ¿Qué está haciendo?, dijo Lex, y entonces muy lentamente la cabeza empezó a deslizarse hacia atrás saliendo del nicho. Dejando una larga huella en el barro, por último desapareció por completo y no pudieron ver nada más que la plateada cortina de agua que caía. Control, muy bien, dijo Arnold en la sala de control. El Rex está listo. Se echó hacia atrás en su silla y sonrió de oreja a oreja mientras se encendía un último cigarrillo y estrujaba el paquete. Lo había logrado, el paso final para volver el parque al orden. Ahora todo lo que tenían que hacer era salir y llevarse el animal. Hijo de más, cuyo multón, mirando el monitor le di. Después de todo se volvió hacia Genaro. Tardó justo 1 hora en sentirlo. Henry frunció el entrecejo mirando la pantalla. Pero se podría ahogar en esa posición. No se ahogará, nunca vio un animal que fuera más difícil de matar. Creo que tendremos que salir y trasladarlo. Lo haremos, aceptó Bulton. No parecía entusiasmado. Es un animal valioso, sé que es un animal valioso. Arnold se volvió hacia Genaro. No podía resistir ese momento de triunfo. Le hago notar que el parque ahora está completamente de vuelta a la normalidad, sea lo que el modelo. De la sala de control, una advertencia sobre el estado del sistema en relación con las cercas. ¿Vio esa advertencia? No debía de estar hablando con usted en el campo de todos modos. No, no la vi. ¿Qué quiere decir advertid estado cerca?
Bueno, no lo supe en el momento, pero estábamos funcionando con corriente auxiliar y la corriente auxiliar no genera suficiente intensidad como para activar las cercas electrificadas. Así que en forma automática siguieron desconectadas. Las cercas electrificadas estaban apagadas. Sí, todas ellas desde las 5 de la mañana, durante las 5 últimas horas. Sí, incluida las cercas de los velociraptores. Sí, 5 horas. Esos animales podrían haberse escapado. Entonces, de algún sitio a la distancia oyeron un alarido. Muldoon empezó a hablar muy deprisa. Recorrió la sala repartiendo las radios portátiles. El señor nos va al cobertizo de mantenimiento para encender la corriente principal. Dr. Wow, quédese en la sala de control. Usted es la otra única persona que puede operar con los ordenadores. Señor Hammond, vuelva al pabellón. No discuta conmigo, vaya ahora. Eche el cerrojo a los portones y quédese detrás hasta que vuelva a hablar conmigo. Ayudaré a Arnold a lidiar con los raptores. Se volvió hacia Genaro. ¿Le agrada la idea de volver a vivir peligrosamente? En verdad no, confesó Genaro. Genaro estaba muy pálido. Muy bien, entonces vaya con los demás al pabellón. Muldoon se alejó. Eso es todo, ya han oído, ahora muévanse. ¿Pero qué les va a hacer a mis animales? Gimoteó Hammond. Siendo sinceros, esa no es la pregunta adecuada, señor Hammond. La pregunta es qué nos van a hacer ellos a nosotros. Pasó por la puerta y marchó presuroso por el recibidor en dirección a su oficina. Genaro se puso a caminar a su lado con el mismo ritmo de marcha. Ha cambiado de opinión, usted necesitará ayuda. Podría ser. Muldoon entró en la sala rotulada Supervisor Animales, tomó el lanzacohetes gris portátil y abrió un panel de la pared situada detrás de su escritorio. Contenía 6 cilindros y 6 cartuchos. Lo malo de esos malditos dinosaurios es que tienen sistemas nerviosos distribuidos. No mueren deprisa ni siquiera con un impacto directo en el cerebro y están construidos con solidez. Costillas gruesas que hacen que un disparo al corazón dependa de la suerte y resulta difícil dejarlos incapacitados hiriéndolos en las patas o en los cuartos traseros. Como se desangran con lentitud, mueren con lentitud. Abría los cilindros uno después de otro y colocaba los cartuchos. Le arrojó un grueso cinturón tejido a Genaro. Póngaselo. Genaro se ajustó el cinturón y Muldoon le pasó las municiones. Casi todo lo que podemos esperar es volarlos en pedazos. Por desgracia, solo tenemos 6 proyectiles. Hay 8 reactores en ese complejo rodeado de cercas. Vamos, manténgase junto a mí. Usted tiene los proyectiles. Muldoon salió y corrió por el pasillo mirando por el balcón al sendero que llevaba al cobertizo de mantenimiento. Genaro resoplaba a su lado. Llegaron a la planta baja y pasaron por las puertas de vidrio. Muldoon se detuvo. Arnold estaba de pie dándole la espalda al cobertizo de mantenimiento. 3 raptores se aproximaban. Arnold había recogido un palo y lo blandía entre los animales, gritando. Los raptores abrían en abanico a medida que se acercaban. Uno de ellos se mantenía en el centro y los otros 2 se desplazaban por los flancos coordinados. Tranquilos. Genaro se estremeció. Pauta de conducta de una jauría depredadora. Muldoon ya se estaba poniendo en cuclillas. Acomodando el lanzador sobre el hombro. Cargue, indicó. Genaro deslizó al proyectil en la parte trasera del lanzador. Hubo un chisporroteo, nada ocurrió. Lo ha metido al revés, dijo Muldoon, inclinando el cañón para que el proyectil cayera en las manos de Genaro, que lo volvió a cargar. Los velociraptores le estaban gruñendo y mostrando los dientes a Arnold cuando el animal de la izquierda sencillamente estalló. La parte superior del torso voló por el aire y su sangre se esparció como un tomate que estalla contra una pared. La parte inferior se desplomó en el suelo. Con las patas agitándose en el aire y la cola batiendo por todos lados. Eso los espabilará. Arnold corrió hacia la puerta del cobertizo de mantenimiento. Los velociraptores se volvieron y empezaron a avanzar hacia Muldoon y Genaro.
Se abrían a medida que se aproximaban. A la distancia, en alguna parte próxima al pabellón, oyeron alaridos. Esto podría ser un desastre. Cargue, ordenó. Oyó las explosiones y miró hacia la puerta de la sala de control. Caminó en círculos alrededor de las consolas. Después se detuvo. Quería salir, pero sabía que debía permanecer en la sala. Si Arnold lograba que la corriente circulara otra vez, aunque solo fuera por un minuto, entonces él volvería a encender al generador principal. Tenía que seguir en la sala. Oyó gritar a alguien. La voz parecía la de Muldoon. Sintió un dolor agudísimo en el tobillo. Resbaló por un terraplén, cayó al suelo y volvió a correr al mirar atrás. Vio a Genaro que corría en la otra dirección hacia el bosque. Los velos y reactores pasaban por alto a Genaro pero perseguían a Muldoon. Ahora estaban a menos de 20 metros. Muldoon gritaba voz en cuello mientras corría, preguntándose vagamente a dónde podría ir porque sabía que tenía 10 segundos quizás. Él tuvo que ayudar a Malcolm a darse la vuelta mientras Jardín clavaba la aguja e inyectaba morfina. Malcolm suspiró y se desplomó de espaldas, parecía que se debilitaba a medida que transcurrían los minutos. Por la radio oían gritos agudos y explosiones amortiguadas del centro de visitantes. Jamón entró en la habitación y preguntó cómo está. ¿Se mantiene?, contestó Jardín. Está delirando un poco. Nada de eso en absoluto, estoy absolutamente consciente. Prestaron atención a la radio y añadió, parece como si hubiera una guerra ahí afuera. Menos y reactores han escapado de veras. ¿Cómo es posible? Fue un estúpido incompetente en el manejo del sistema. Arnold no se había dado cuenta de que la energía auxiliar estaba encendida y que las cercas no tenían corriente. De veras, vayas al demonio, pedazo de hijo de arrogante. Así recuerdo bien, pero dije que todas las cercas fallarían. Jamón suspiró y se dejó caer en una silla. Seguramente no habrá escapado a su percepción que en el fondo lo que aquí estamos intentando es una idea extremadamente simple. Mis colegas y yo determinamos hace varios años que era posible hacer clones del ADN de un animal extinguido. Eso nos pareció una magnífica idea, era una especie de viaje por el tiempo, el único viaje por el tiempo de todo el mundo, traer a esos animales de vuelta vivos, por así decir, y puesto que era tan emocionante y puesto que era posible hacerlo, decidimos simplemente seguir adelante. Conseguimos esta isla, avanzamos, todo era muy simple. Simple, dijo Malcolm, de alguna forma había encontrado energía para sentarse en la cama. Simple, es usted más estúpido de lo que suponía y ya opinaba que era un estúpido de gran magnitud. Dr. Malcolm, intervino él y trató de ponerle en una posición más cómoda de espaldas, pero Malcolm no estaba dispuesto a cejar. Señaló la radio, los gritos y los alaridos. ¿Qué es esto que está pasando allá afuera? Esa es su idea simple. Simple, usted crea nuevas formas de vida de las cuales no sabe nada en absoluto. Su Dr. Who ni siquiera conoce el nombre de las cosas que está creando. No se le puede molestar con detalles tales como cómo se llama la cosa y menos aún qué es. Usted crea muchas en un plazo muy corto, nunca aprende cosa alguna sobre ellas y sin embargo espera que hagan lo que usted quiere porque usted las fabricó y piensa en consecuencia que es su dueño. Se olvida de que están vivas, de que tienen inteligencia propia. Y de que pueden obedecer lo que usted quiere que hagan y se olvida de cuán poco sabe usted sobre ellas, de cuán incompetentes para hacer las cosas que con tanta frivolidad denomina simples. Dios bendito, volvió a acostarse tosiendo. ¿Sabe qué es lo que tiene de malo el poder de la ciencia? Que es una forma de riqueza heredada y ya sabe usted cuán imbécil es la gente congénitamente rica. Él nunca falla. ¿De qué está hablando? Jardín hizo un gesto indicando delirio. Malcolm le lanzó una mirada. Les diré de lo que estoy hablando. La mayor parte de las distintas clases de poder exigen un gran sacrificio por parte de quien quiera tener ese poder. Hay un aprendizaje, una disciplina que dura años, cualquiera que sea la clase de poder que se busque.
Presidente de la compañía, cinturón negro de karate, gurú espiritual, atleta profesional, sea lo que se persiga, hay que ponerlo en el tiempo, en la práctica, en el esfuerzo. Hay que sacrificar muchas cosas para lograrlo, tiene que ser muy importante para uno. Y una vez que se alcanza, es el poder de uno mismo, no se puede delegar, reside en uno, es literalmente resultado de nuestra disciplina. Ahora bien, lo interesante de este proceso es que en el momento en que alguien adquirió la capacidad de matar con sus manos también maduró. Hasta el punto en que sabía cómo utilizar ese poder, no lo utilizaría de manera imprudente. Así que esa clase de poder lleva una especie de control incorporado, la disciplina de conseguir el poder cambia a la persona de manera que esa persona no hace mal uso de su poder. Pero el poder científico es como la riqueza heredada, se obtiene sin disciplina. Una persona lee lo que otras hicieron y da el paso siguiente, puede darlo siendo muy joven, se puede progresar muy deprisa, no hay una disciplina que dure muchas décadas. No hay enseñanza impartida por unos maestros, se pasa por alto a los viejos científicos, no hay humildad ante la naturaleza, solo existe la filosofía de hacerse rico pronto, hacerse un hombre rápido, engañar, mentir, falsificar. No importa ni para uno ni para sus colegas. Intentan hacer lo mismo, algo grande y rápido. Uno se levanta sobre los hombros de gigantes, logra algo con rapidez, lo patenta y lo vende. El comprador adquiere el poder como un bien de consumo, sin disciplina. La ciencia fomenta este poder, y por eso construir un lugar como este parece simple. Aturdido por la tensión, John Arnold abre la puerta del cobertizo de mantenimiento y entra en la oscuridad. Debe encontrar una pasarela y ser cuidadoso para no romperse el cuello. Se quita un zapato para mantener la puerta abierta y camina sobre el metal hacia la escalera que conduce a los generadores. Henry pasea preocupado, tocando las consolas del ordenador. Está frenético por la atención y repasa los pasos a seguir. Habla por radio con Muldoon, quien está atascado en un caño, rodeado de velociraptores. Muldoon lamenta no haber esperado para disparar al raptor antes de que se acercara. Arnold retrocede hacia la pasarela, el velociraptor se acerca con cautela. Arnold escucha el clic de las garras sobre el metal. Si llega a la escalera, podría bajar al piso de abajo, donde los velociraptores no pueden ir por escaleras estrechas. Extiende la mano hacia la barandilla y empieza a bajar. Qué lástima, amiguito, se burló Arnold, se volvió ahora, estaba muy cerca del generador auxiliar, unos pasos más tan solo y lo vería incluso con esa luz mortecina. Hubo un golpe sordo detrás de él, Arnold se volvió, el velociraptor estaba allí erguido en el suelo de hormigón gruñendo. Había bajado de un salto rápidamente. Arnold buscó un arma, pero de pronto sintió que le ponían violentamente de espaldas contra el hormigón, algo pesado le oprimía el pecho, le resultaba imposible respirar y se dio cuenta de que el animal estaba encima de él. Sintió las grandes garras escarbando en la carne de su pecho, olió el aliento fétido que provenía de la cabeza que se movía sobre él y abrió la boca para gritar. Él y sostenía la radio en sus manos escuchando. Otros dos trabajadores costarricenses habían llegado al pabellón. Parecían saber que ahí estaban seguros, pero no habían llegado otros en los últimos minutos y afuera todo estaba más silencioso. A través de la radio Bond preguntó cuánto tiempo hace que ha ido. 4 o 5 minutos. Arnold ya debía de haberlo hecho para estos momentos. Si es que va a hacerlo, ¿se le ocurre alguna idea a usted? No tenemos noticias de Genaro. Genaro apretó el botón. Estoy aquí. ¿Dónde está usted? Estoy yendo hacia el edificio de mantenimiento. Deseenme suerte. Genaro se agachó entre el follaje escuchando. Directamente delante vio el sendero bordeado por plantas cultivadas que llevaba hacia el centro de visitantes. Sabía que el cobertizo de mantenimiento estaba en alguna parte hacia el este. Oyó el trinar de pájaros en los árboles, soplaba una suave brisa. Uno de los velociraptores rugió, pero se encontraba a cierta distancia. Genaro lo oyó hacia su izquierda, se puso en marcha saliendo del sendero y se zambulló en el follaje. Le gusta vivir peligrosamente. En verdad no era cierto, no le gustaba, pero Genaro creía tener un plan. O por lo menos una posibilidad que podría resultar si se mantenía al norte del complejo principal de edificios. Se podría accesar al cobertizo de mantenimiento por detrás. Todos los reactores estaban probablemente alrededor de los demás edificios hacia el sur. No había motivo alguno para que estuvieran en la jungla, al menos tenía la esperanza de que no se movió de la manera más silenciosa que le fue posible. Desdichadamente consciente de que estaba haciendo mucho ruido, se forzó a reducir la marcha sintiendo que su corazón galopaba.
La vegetación era muy densa, no le permitía ver a más de 1,80 m o 2 metros delante de él. Empezó a temer no encontrar el cobertizo de mantenimiento, pero en ese momento vio el techo hacia su derecha por encima de las palmeras. Fue hacia él, pasó a su lado. Encontró la puerta, la abrió y entró. Estaba muy oscuro, tropezó con algo, un zapato de hombre, frunció el entrecejo, apuntaló la puerta para que quedara completamente abierta y penetró más profundamente en el edificio. Vio una pasarela directamente ante él. De pronto se dio cuenta de que no sabía dónde ir y había dejado la radio atrás. Maldición, podría haber una radio en alguna parte del edificio de mantenimiento, o bien sencillamente buscaría el generador. Probablemente estaba en alguna parte abajo en el piso inferior. Encontró una escalera que llevaba hacia abajo. En el nivel inferior estaba más oscuro y resultaba difícil ver algo. Genaro avanzó a tientas entre las cañerías manteniendo los brazos extendidos hacia arriba para evitar golpearse la cabeza. Oyó el gruñido de un animal y quedó paralizado. Escuchó el sonido, pero no se repitió. Avanzó con cautela. Algo le goteó sobre el hombro y el brazo desnudo era caliente como agua. Lo tocó en la oscuridad, pegajoso, lo olió. Sangre. Miró hacia arriba. El velociraptor estaba encaramado sobre los caños, solo unos metros por encima de su cabeza. Le goteaba sangre de las garras. Con una sensación de extraña despreocupación, Genaro se preguntó si el animal estaría herido y empezó a correr, pero el velociraptor le saltó sobre la espalda empujándole al suelo. Genaro era fuerte. Con esfuerzo se quitó al animal de encima. Lo sacudió de un golpe y rodó lejos de él sobre el hormigón. Cuando se volvió vio que el raptor había caído sobre el costado y le hacía en el suelo jadeando. Si estaba lesionado en la pata por alguna razón, mátalo. Genaro se puso en pie ayudándose con las manos buscando un arma. El animal todavía estaba jadeando sobre el hormigón frenéticamente. Genaro buscó algo, cualquier cosa que pudiera ser usado como arma. Cuando se volvió el velociraptor se había ido, pero oyó resonar el gruñido en la oscuridad. Genaro giró sobre sí mismo describiendo un círculo completo, palpando alrededor con las manos extendidas, y entonces sintió un dolor agudo en la mano derecha. Dientes le estaba mordiendo. El velociraptor tiró bruscamente de la cabeza de Genaro y el abogado se vio levantado en vilo y cayó acostado en la cama bañado en sudor. Malcolm escuchaba mientras la radio chasqueaba. ¿Hay algo o reciben algo? Ni una palabra, dijo. Guau. Hubo un momento de vacilación. Malcolm conspiró. No puedo esperar oír el nuevo plan. Lo que quisiera es que todos fueran al pabellón y se reagruparan, pero no veo cómo. Hay un jeep frente al centro de visitantes. Si ya lo llevara hacia donde está usted, podría meterse en él, quizá, pero usted abandonaría la sala de control. No puedo hacer nada aquí de todos modos. Nunca oí mayor verdad. Una sala de control sin electricidad no vale mucho como sala de control. Muy bien, lo intentaremos. Esto no tiene buen aspecto. Tendido en su cama, Malcolm agregó, no tiene buen aspecto, tiene un aspecto desastroso. Los velos y reactores no seguirán. Todavía estamos en mejor posición. Vamos. La radio se apagó con un ruido corto y seco. Malcolm cerró los ojos y respiró con lentitud, graduando sus fuerzas. Relájese, le aconsejó Ellie, tómelo con calma, nada más. Ustedes saben de lo que aquí se trata en realidad. Todo ese intento por controlar. Estamos hablando de actitudes occidentales que tienen 500 años de antigüedad. Comenzaron en la época en la que Florencia, en Italia, era la ciudad más importante del mundo. La idea básica de la ciencia, una nueva manera de contemplar la realidad, objetiva y racional. Era una idea fresca y emocionante en aquel entonces, ofrecía promesas y esperanzas para el futuro y borraba de un plumazo el antiguo sistema medieval. El mundo medieval de la política feudal, los dogmas religiosos y las supersticiones cayó ante la ciencia, pero eso se debía a que el mundo medieval ya no funcionaba. No funcionaba en lo económico, no lo hacía en lo intelectual y no encajaba en el nuevo mundo que llegaba. Pero ahora es la ciencia el sistema de creencias que tiene centenares de años de antigüedad. Y al igual que el sistema medieval que la precedió, la ciencia está empezando a mostrar su inadecuación. La ciencia ha obtenido tanto poder que sus límites prácticos comienzan a ser evidentes. Debido a la ciencia, principalmente, miles de millones de nosotros vivimos en un mundo pequeño, muy apretados e intercomunicándonos. Pero la ciencia no puede ayudarnos a decidir qué hacer con ese mundo o cómo vivir. La ciencia puede elaborar un reactor nuclear, pero no nos puede decir que no lo construyamos.
La ciencia puede fabricar plaguicidas, pero no nos puede decir que no los usemos. Y nuestro mundo empieza a estar contaminado en áreas fundamentales, el aire, el agua y la tierra, como consecuencia de la ingobernable ciencia. Todo eso es obvio para cualquiera. Se produjo un silencio. Malcolm yacía con los ojos cerrados y respirando laboriosamente. Nadie habló y a él le pareció que finalmente se había quedado dormido. Entonces se volvió a sentar en forma abrupta. Al mismo tiempo, la gran justificación intelectual de la ciencia desapareció. Incluso desde Newton y Descartes, la ciencia nos brindó explícitamente la visión de un control total. La ciencia afirmó tener el poder de, a la larga, conocerlo todo a través de su comprensión de las leyes naturales. Pero en el siglo XX, esa afirmación se hizo pedazos, más allá de toda posible reparación. Primero, el principio de incertidumbre de Heisenberg fijó límites sobre lo que podemos saber sobre el mundo subatómico. Está bien, decimos, ninguno de nosotros vive en un mundo subatómico, eso no establece diferencia práctica alguna en nuestro paseo por la vida. Después, el teorema de Gödel fijó límites similares a la matemática, el lenguaje formal de la ciencia. Los matemáticos solían creer que su lenguaje gozaba de alguna exactitud intrínseca especial, que provenía de las leyes de la lógica. Ahora sabemos que lo que llamamos razón es solo un juego arbitrario. No es algo especial de la forma en que pensábamos que lo era. Y ahora la teoría del caos demuestra que lo imprevisible está dentro de nuestras vidas diarias. Que es algo tan mundano como la tormenta que no podemos predecir. Y así, la gran visión de la ciencia, el sueño del control total, ha muerto en nuestro siglo. Con ello, gran parte de la justificación racional de la ciencia al hacer lo que hace. Y solo nos queda al escucharla. La ciencia siempre ha dicho que no podemos saberlo todo, más que lo que conoceremos algún día. Pero ya vemos que esto no es cierto, que solo es una loca jactancia. Como la de los locos, los mal encaminados, como el niño que salta desde lo alto de un edificio solo porque cree que puede volar. Eso es algo muy extremado, comentó Hammond, meneando la cabeza. Estamos siendo testigos del final de una era científica. La ciencia, al igual que otros sistemas pasados de moda, se destruye a sí misma. A medida que gana en poder, se demuestra incapaz de manejar ese poder, porque ahora las cosas van demasiado deprisa. Hace 50 años, todo el mundo estaba loco con eso de la bomba atómica. Eso era poder, nadie podía imaginarse algo más. Sin embargo, apenas una década después de la bomba, empezamos a tener poder genético. Mucho más potente que el poder atómico y se encontrará en manos de todos, estar en las herramientas de los hortelanos del patio de atrás, para los experimentos de los colegiales, en laboratorios baratos para terroristas y dictadores. Esto forzará a todo el mundo a hacerse la pregunta, ¿qué debería hacer con mi poder? Ellie preguntó qué sucederá. Malcolm se encogió de hombros, un cambio. ¿Qué clase de cambio? Todos los cambios importantes son como la muerte, no puedes mirar al otro lado hasta que te encuentres allí. Cerró los ojos. Ah, pobre hombre, comentó Hammond, sacudiendo la cabeza. ¿Tiene idea de lo improbable que resulta que usted o que cualquiera de nosotros salgamos vivos de esta isla? Audiolibros y más presenta Parque Jurásico, un libro escrito por Michael Crichton. Sexta iteración, las deficiencias del sistema ahora se volverían graves. Ian Malcolm regresó con su motor eléctrico zumbando. El cochecito eléctrico corrió por el oscuro túnel subterráneo. Grant conducía con el pie oprimiendo el pedal hasta el suelo. El túnel carecía de rasgos distintivos, salvo por algún ocasional respiradero de la parte superior. Grant observó inyecciones blancas de animales endurecidas hasta formar rocas en muchos sitios. Evidentemente, muchos animales habían estado allí. Sentada al lado de él en el auto, dirigió la linterna hacia la parte de atrás donde estaba el velociraptor. ¿Por qué tiene problemas para respirar? El tranquilizante que le inyecté al dispararle. Va a morirse. Espero que no, se pondrá bien. ¿Por qué lo llevamos? Para demostrarle a la gente del centro que los dinosaurios realmente se están reproduciendo.
No sabe que se están reproduciendo porque es joven. ¿Es un dinosaurio bebé?, preguntó Lex asomándose a lo largo del haz de la linterna. Sí, ahora dirige la luz hacia adelante, ¿quieres? Tendió la muñeca hacia la niña para que ella viera el reloj. ¿Qué dice? Dice 10:15. Bien, eso significa que solo tenemos 45 minutos para ponernos en contacto con el barco, recordó Tim. Debemos estar cerca, calculo que en este preciso momento debemos de estar casi en el centro de visitantes. No estaba seguro, pero percibía que el túnel estaba yendo suavemente hacia arriba, conduciéndolos de vuelta a la superficie, gritó Tim. Irrumpieron a la luz de la mañana con sorprendente velocidad. Había soplado una leve bruma que oscurecía de modo parcial el edificio. Grant vio que era el centro de visitantes. Habían llegado justo frente al garaje. ¡Híjole, lo logramos! ¡Viva! Empezó a saltar en el asiento mientras Grant estacionaba el auto en el garaje. A lo largo de una de las paredes había piladas aulas para animales. Pusieron el velociraptor en una de ellas con un cuenco de agua. Después fueron a la escalera y empezaron a subir hacia la entrada de la planta baja del centro de visitantes. Me voy a comer una hamburguesa y patatas fritas, batido de chocolate con leche, nada más dinosaurios. Llegaron al vestíbulo y abrieron la puerta. Se quedaron en silencio en el vestíbulo del centro de visitantes. Las puertas de vidrio estaban hechas añicos y había una fría bruma gris en la cavernosa sala principal. Un cartel colgaba de uno solo de los goznes. El gran tiranosaurio robot estaba patas arriba con sus tuberías y entrañas metálicas expuestas. Fuera, a través del vidrio, se veían hileras de palmeras y formas imprecisas en la niebla. Tim y Lex se acurrucaron contra el escritorio metálico del guardia de seguridad. Grant había tomado la radio del guardia y estaba probando todos los canales. Hola, Grant. ¿Hay alguien ahí? Hola, habla Grant. Lex tenía la mirada fija en el cuerpo del guardia tendido en el suelo hacia la derecha. No podía verle más que las piernas y los pies. Grant le había dicho que no mirara. Después de ir al otro lado del escritorio para tomar la radio del cinturón del guarda, hola, aquí Grant. Hola. Lex estaba inclinándose hacia adelante, asomándose para ver por encima del borde del escritorio. Grant la sujetó por la manga. Oye, deja eso, está muerto. ¿Qué es eso que hay en el suelo? Sangre. ¿Por qué no es roja? Eres una morbosa, la acusó Tim. ¿Qué quiere decir morbosa? No lo soy. La radio chasqueó. Dios mío, ¿eres tú, Alan? Alan, estoy aquí, gracias a Dios estás bien. Estoy muy bien. Sí, ¿qué pasa con los niños? ¿Nos has visto? Tengo a los niños conmigo. Están bien, gracias a Dios. Lex estaba deslizándose hacia el otro lado del escritorio. Grant le dio una palmada en el tobillo. Oye, vuelve aquí. La radio chasqueó. ¿Dónde están? En el vestíbulo del edificio principal. Por la radio oyeron decir, Dios mío, están aquí. Alan, escucha, los reactores se han escapado. Pueden abrir las puertas, pueden estar en el edificio que ustedes están. Grandioso, ¿dónde están ustedes? Estamos en el pabellón y los demás, Muldoon y todos los demás. Hemos perdido algunos de ellos, pero a todos los demás los tenemos en el pabellón. ¿Funcionan los teléfonos? No, todo el sistema está apagado, no funciona nada. ¿Qué podemos hacer para que el sistema vuelva a funcionar? Hemos estado intentándolo, tenemos que volverlo a poner en funcionamiento de inmediato. Si no lo hacemos dentro de media hora, los velociraptores llegarán a tierra firme. Empezó a explicar lo del barco cuando Muldoon le interrumpió. No creo que usted lo entienda, doctor, aquí no nos queda ni media hora. ¿Cómo es eso? ¿Alguno de los raptores nos siguieron? Tenemos 2 en el techo ahora. ¿Y qué hay con eso? El edificio es inexpugnable. Parece que no lo es, nunca se pensó que los animales llegaran hasta el techo.
Tienen que haber plantado un árbol muy próximo a la cerca. Los velociraptores pasaron por encima de ella y llegaron hasta el techo. De todos modos, se suponía que los barrotes de acero del tragaluz estarían electrificados. Pero claro está, la corriente está cortada. Los animales están abriéndose camino a mordiscos a través de los barrotes del tragaluz. Abriéndose camino mordiendo los barrotes, se asombró Grant, frunciendo el entrecejo. ¿A qué velocidad? Sí, tienen una presión de mordida de 6.810 kilos por pulgada cuadrada. Son como hienas, pueden morder y hacer un agujero en el acero. Y la transmisión se perdió un instante. ¿A qué velocidad? Deduzco que disponemos de otros 10 a 15 minutos, tal vez, antes de que se abran camino del todo y entren por el tragaluz del edificio. Y una vez que estén adentro. Un momento, Dr. Grant, la radio se hizo la transmisión con un clic. En el tragaluz que había sobre la cama de Malcolm, los velociraptores habían mascado el primero de los barrotes de acero. Uno de los animales había aferrado el extremo del barrote y tirado de él con fuerza, doblándolo hacia atrás. Después puso su poderosa pata trasera sobre el tragaluz. Bruscamente, el vidrio se hizo añicos y los brillantes pedazos cayeron sobre la cama de Malcolm, que estaba debajo. Él extendió el brazo y quitó de las sábanas los fragmentos más grandes. «Dios, qué feos son», exclamó Malcolm, mirando hacia arriba. Ahora que el vidrio estaba roto, podían oír los resoplidos y gruñidos de los raptores y el chirrido de sus dientes en el metal mientras mordían los barrotes. Habían secciones adelgazadas de color plateado en los sitios que habían masticado, y su saliva espumosa había salpicado las sábanas y la mesilla de noche. «Al menos no pueden entrar a una», trató de tranquilizarse Ellie. «No hasta que hayan roto otra barrote. Si Grant pudiera de alguna manera llegar al cobertizo de mantenimiento». Gruñó Muldoon, que se desplazaba por la habitación cojeando con su tobillo dislocado. «No puede llegar ahí lo suficientemente rápido, no puede dar la corriente suficientemente rápido, no como para detener esto». «No», confirmó, negando con la cabeza. Malcolm posó su voz suave, casi un jadeo. «¿Qué dijo?» «Así él sí puede que distracción». Se encogió presa del dolor. «¿Qué clase de distracción?» «Vayan a la cerca». «Sí, ¿y qué hacemos?» Malcolm sonrió débilmente. «Saque las manos a través de ella». Exclamó dándose la vuelta. «Espera un momento, tienes razón. Solo hay 2 raptores aquí, lo que significa que hay 4 más por lo menos ahí afuera. Podríamos salir y crear una distracción». «¿Y después qué?» «Después Grant tendría libertad para ir al edificio de mantenimiento y encender el generador, y después volver a la sala de control y hacer que arranque el sistema». «Exactamente. No hay tiempo, pero si podemos atraer a los raptores aquí abajo, quizás hasta alejarlos de ese tragaluz, podría funcionar. Vale la pena intentarlo». «¿Un cebo?» «Exactamente». «¿Quién va a ser el cebo?» «Yo no sirvo, mi tobillo está fuera de combate». «Ya lo haré», se ofreció. No, usted es el único que sabe qué hacer con el ordenador, necesita hablar con Grant durante el proceso de puesta en marcha del sistema». «Entonces lo arreglo», decidió. Jardín no intervino Ellie, «Malcolm lo necesita, lo haré yo». «Demonios, no estoy de acuerdo, tendría velociraptores rodeándola por todas partes, velociraptores en el techo». Pero la joven ya se estaba inclinando, atándose los cordones de sus zapatillas de carrera. «Pero no se lo digan a Grant, la pondrían nervioso». El vestíbulo estaba silencioso, lleno de una niebla que les rodeaba. La radio permanecía silenciosa. Tim se inquietó. «¿Por qué no nos hablan?» «Tengo hambre», le recordó Lex. «Están tratando de hacer». «¿Vio usted el edificio de mantenimiento ayer?», sí contestó Grant, aunque quedó momentáneamente perplejo. «Fue ayer cuando miró dentro del edificio, parecía que hubieran transcurrido años. Ahora escuche, creemos que podemos hacer que todos los vuelos y reactores bajen aquí junto al pabellón, pero no estamos seguros».
Así que tenga cuidado, danos 5 minutos, está bien, puede dejar a los niños en el autoservicio, allí deberían de estar bien, lleves a la radio, cuando vaya está bien, apáguela antes de salir de modo que no haga ruido alguno en el exterior y llámeme cuando llegue al edificio de mantenimiento, está bien. Grant apagó la radio. Lex regresó deslizándose. Vamos al autoservicio. Sí, se levantaron y empezaron a caminar a través de la bruma que flotaba en el vestíbulo. Quiero una hamburguesa, susurró Lex. No creo que haya electricidad para cocinar entonces helado. Tendrás que quedarte con ella y cuidarla. Lo haré, tengo que irme un rato, lo sé. Se desplazaron hasta la entrada del restaurante. Al abrir la puerta, Gran vio mesas cuadradas para comer y sillas más allá, puertas batientes. Cerca de donde estaban él y los niños había una máquina registradora y un estante con goma de mascar y golosinas. Muy bien, niños, quiero que se queden aquí, pase lo que pase, ¿entendieron? Déjenos la radio, pidió Lex. No puedo, la necesito, quédense aquí, solo estaré fuera unos 5 minutos. Está bien, Grande cerró la puerta. Tim se sintió orgulloso y también responsable. Cuando la puerta se cerró, el restaurante quedó completamente a oscuras. Lex la aferró la mano de las luces. No puedo, no hay electricidad. Pero sacó sus lentes para visión nocturna. Eso está bien para ti, ¿qué hay de mí? Tómame la mano, buscaremos algo para comer. La guió hacia adelante en verde fosforescente. Te envió las sillas y las mesas hacia la derecha, la registradora en verde refulgente y el estante con goma de mascar y golosinas. Se apoderó de un puñado de barritas de chocolate. Te dije que quería helado, no dulces, tómalos de todos modos. Helado, está bien. Tim se metió a las barritas en el bolsillo y guió a Alex hacia la parte más interna del comedor. La niña le tiró de la mano. No puedo ver nada, camina conmigo, toma mi mano. Entonces vi más despacio. Detrás de las mesas y sillas había un par de puertas de vaivén con ventanitas redondas, probablemente conducían a la cocina. Team empujó una de las puertas para abrirla y la mantuvo abierta de par en par. Elisa salió por la puerta principal hacia el pabellón y sintió la helada bruma en la cara. Las piernas, el corazón le golpeaba el pecho, aun cuando sabía que estaba completamente segura. Detrás de la cerca, directamente adelante, vio los pesados barrotes en medio de la niebla, pero no podía ver mucho más allá de la cerca. Otros 18 metros antes de que el paisaje se volviera blanco lechoso y no veía raptores por parte alguna. De hecho, los jardines y los árboles estaban casi sobrenaturalmente silenciosos. Oye, dijo en la niebla a modo de ensayo. Muldoon se inclinó contra el marco de la puerta. Dudo que eso sirva, tiene que hacer ruido. Se acercó cojeando en la mano. Llevaba una varilla de acero proveniente de la construcción que se estaba haciendo dentro. Golpeó la varilla contra los barrotes como si fuera un gong para llamar a comer. Vengan por ella, la cena está servida. Muy divertido, dijo él y eché una nerviosa mirada hacia el techo. No vio raptores, no entienden el inglés. Pero me imagino que perciben la idea general. Todavía estaba nerviosa y encontró fastidioso el humor de Muldoon. Miró hacia el edificio de visitantes envuelto en la niebla. Muldoon reinició el golpeteo sobre los barrotes en el límite de su campo visual, casi perdido en la niebla. Él vio un animal descolorido como un fantasma, un velociraptor. Primer cliente, el raptor desapareció como una sombra blanca. Y después volvió, pero no se acercó más. Pareció extrañamente indiferente al ruido que provenía del pabellón. Él y estaba empezando a preocuparse. A menos que pudiera traer a los velociraptores al pabellón, Grant estaría en peligro. Hace usted demasiado ruido, dijo él y repuso Muldoon. Bueno, lo hace, conozco estos animales, está ebrio, déjeme manejar, estoy como lo va a hacer él, y no le respondió. Fue hacia el portón. Dicen que los raptores son inteligentes, lo son por lo menos tan inteligentes como los chimpancés, tienen buena capacidad auditiva. Sí, excelente, a lo mejor conocen ese sonido, dijo él y abrió el portón. Las bisagras metálicas herrumbradas por la bruma constante chirriaron sonoramente. Él y lo cerró otra vez abriéndolo con otro chirrido. Lo dejó abierto. Yo no haría eso, y si lo hace déjeme traer el lanzador. Traiga el lanzador. Lanzó un quejido recordando Genaro. Tiene los proyectiles. Bueno, entonces tenga los ojos bien abiertos, y pasó por el portón fuera de los barrotes. El corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía sentir los pies en la tierra. Se alejó de la cerca. Como esperaba, Muldoon empezó a gritarle con la agitación del borracho. Sea linda, no haga eso. No me llame Linda, respondió también a gritos. La llamaré como malditamente se me ocurra. Usted no tiene huevos. Que no tengo huevos. Linda manera de hablar para usted, una fina joven liberada, la erudita de los barrios bajos.
No le estaba escuchando, se daba vuelta con lentitud, el cuerpo tenso, vigilando por todos lados. Ahora estaba a 18 metros de la cerca por lo menos y podía ver más allá del follaje. La bruma arrastrada por el viento como una lluvia leve se mantuvo alejada del follaje. Los músculos de piernas y hombros le dolían por la atención, sus ojos se esforzaban por ver. Sea, ¿me oye? ¿Hasta qué punto son hábiles esos animales?, se preguntó él. Lo suficiente como para cortarme la retirada. No había mucha distancia de regreso a la cerca, no en realidad. Atacaron. No hubo sonido alguno. El primer animal se lanzó a la carga desde el follaje que había en la base de un árbol a la izquierda. Saltó como un resorte y él se volvió para correr. El segundo atacó desde el otro lado con la clara intención de atraparla mientras corría y saltó en el aire con las garras listas para atacar. La joven se lanzó como una corredora de pista y campo. El animal se estrelló contra la tierra. Ahora él corría a máxima velocidad sin atreverse a mirar hacia atrás, jadeante, viendo los barrotes de la cerca emerger en la neblina, viendo a Muldoon abrir el portón de par en par, viéndole tender la mano. Le gritó, le aferró el brazo y tiró de ella con tanta fuerza que la levantó en vilo y la hizo caer al suelo. Él se dio vuelta a tiempo para ver primero uno, después dos, después tres animales chocar contra la cerca y gruñir. Buen trabajo, le dijo Muldoon. Ahora se burlaba de los animales, gruñéndoles en respuesta, y eso los enfurecía. Se lanzaban contra la cerca, saltándole delante, y uno de ellos casi consiguió pasar por encima. Ese estuvo cerca. Estos hijos de... pueden saltar. La joven se puso en pie, mirándose las raspaduras y magulladuras, la sangre que le corría por la pierna. Todo lo que pudo pensar fue, 3 animales aquí y 2 en el techo. Eso quería decir que faltaba uno que estaba en alguna parte. Vamos, ayúdeme, hay que mantenerlos interesados. Grant dejó el centro de visitantes y avanzó con rapidez adentrándose en la bruma. Halló el sendero que había entre las palmeras y lo siguió hacia el norte. Allá adelante, la estructura del cobertizo de mantenimiento surgió de la niebla. Por ninguna parte aparecía puerta alguna que él alcanzara a ver. En la parte de atrás, oculto por la vegetación plantada, vio un muelle de hormigón para la carga de camiones. Ayudándose con manos y pies, trepó hasta topar con una persiana enrollable vertical de acero. Estaba cerrada con llave. Volvió a bajar el muelle de un salto y siguió rodeando el edificio. Más adelante, hacia su derecha, vio una puerta común y corriente. Se mantenía abierta mediante un zapato de hombre que la trababa. Grant entró y entornó los ojos en la oscuridad. Prestó atención, no oyó nada. Levantó la radio y dijo, aquí Grant, ya estoy adentro. Hubo alzó la mirada hacia el tragaluz. Los 2 velociraptores seguían escudriñando la habitación de Malcolm, pero parecían estar confundidos por los ruidos del exterior. El genetista fue hasta la ventana del hotel. Afuera, los 3 velociraptores seguían cargando contra la cerca. Él corría de un lado a otro, protegida por los barrotes, pero los animales ya no parecían estar tratando en serio de atraparla. Ahora casi parecían estar jugando, alejándose de la cerca, dando una vuelta, alzándose sobre las patas traseras y gruñendo, para después volver a caer sobre las 4 patas, volver a girar en círculo y por último embestir. Su conducta había asumido la distintiva característica de una exhibición más que de un ataque en serio. Como pájaros, están haciendo una representación teatral, asintió con la cabeza. Son inteligentes, ven que no la pueden alcanzar, no lo están intentando de veras. La radio chasqueó. Ya estoy adentro. Aferró la radio. ¿Puede repetirlo, Dr. Grant? Estoy adentro, Dr. Grant. ¿Está usted en el edificio de mantenimiento? Sí, tal vez debería llamarme Alan. Muy bien, Alan, si está usted exactamente dentro de la puerta, verá muchos caños y tuberías. Sí, muy bien. Cerró los ojos, haciéndose la representación mental de lo que había allí. Inmediatamente delante hay un gran pozo empotrado. Situado por debajo, en el centro del edificio, que llega a 2 pisos por debajo de la tierra.
Ahí abajo puede usted ver montones de cañerías y varios cilindros anaranjados grandes. Sí. Hacia su izquierda hay una pasarela metálica con barandillas. La veo. Vaya por la pasarela. Ya voy por ella. Débilmente, la radio transmitía el sonido metálico de las pisadas de Grant sobre el metal. Cuando haya recorrido unos 6 o 9 metros, quizá verá otra pasarela que va hacia la derecha. La veo. Vaya por esa pasarela. Entendido. Cuando siga su marcha, llegará a una escalera de mano situada a su izquierda. Esa escalera desciende por el pozo. La veo. Bajé por esa escalera. Está oscuro. Hubo un prolongado silencio. Heu se pasó los dedos por el empapado cabello. Muldoon frunció tensamente el entrecejo. Muy bien, ya he bajado la escalera bien. Ahora directamente delante de usted debe de haber 2 grandes tanques amarillos con la indicación flammable en inglés. Debe ser inflamable y después hay algo escrito abajo también en español. Esos son los 2 depósitos de combustible para el generador. Uno de ellos se ha agotado y por eso tenemos que cambiarlo por el otro. Si mira debajo de los depósitos verá una tubería blanca que sale de ellos. Una de unos 10 centímetros de diámetro de cloruro de polivinilos y PVC. Sigue esa tubería hacia atrás. Entendido, la estoy siguiendo. ¿Qué ha pasado? Nada, me he dado un golpe en la cabeza. Se produjo un silencio. ¿Está usted bien? Sí, muy bien, tan solo me lastimé la cabeza. Estúpido, manténgase siguiendo el caño. Asintió Grande. Su voz denotaba irritación. Muy bien. La tubería entra en una caja grande de aluminio con pulgas de aire en los costados, dice Honda. Parece ser el generador. Si ese es el generador, si va usted hacia el costado verá un panel con 2 botones. Los veo amarillo y rojo. Así es, apriete el amarillo primero y mientras lo mantiene apretado oprima el rojo. Entendido. Hubo otro momento de silencio. Duró casi un minuto. Se miraron. Alan no funcionó. Ha mantenido apretado el amarillo primero y después el rojo. Si he hecho exactamente lo que usted me ha dicho. Se produjo un zumbido y después un clic muy rápido. Después el zumbido se detuvo y ya no hubo nada más. Breve. Otra vez. Ya lo hice. No funciona. Está bien. Un momento. Frunció el entrecejo. Por lo que me dice parece que el generador está tratando de ponerse en marcha pero no puede por algún motivo. Alan, aquí estoy. De la vuelta y vaya a la parte de atrás del generador, al lugar en el que entra la tubería de plástico. He entendido. Silencio. Después Grant dijo la tubería entra en un cilindro negro que parece una bomba de combustible. Así es, eso es lo que es precisamente, es la bomba de combustible. Busque una valvulita en la parte superior. Una válvula tiene que sobresalir por la parte superior. Como una aletita metálica de la que usted puede girar. Si aquí está, la he encontrado, pero está al lado, no arriba. Está bien, dale la vuelta hasta abrirla. Está saliendo aire. Bien, espere, hasta ahora está viniendo un líquido. Gasolina, creo, tiene olor a gasolina. Bien, cierre la válvula. Se volvió hacia Muldoon sacudiendo la cabeza en gesto de negación y le dijo la bomba no estaba cebada. Alan, si vuelve a intentar con los botones. He entendido. Amarillo y después rojo, ¿verdad? Si un instante después oye los débiles carraspeos y tartajeos del generador al empezar a girar y después el resoplido corto y continuo cuando estuvo plenamente activo. Está encendido. Buen trabajo, Alan, buen trabajo. ¿Ahora a qué? Preguntó Grande. Parecía desanimado. Las luces ni siquiera se han encendido. Vuelva a la sala de control y le diré cómo disponer los controles en forma manual. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Si bien le llamaré. Cuando llegue se produjo un siseo final y después silencio. Alan, la radio estaba muerta. Muy duro. Miró su reloj. Quedan 20 minutos. Tim pasó por las puertas de vaivén hasta la parte de atrás del comedor y entró en la cocina. Vio una mesa grande de acero inoxidable en el centro, una cocina grande con muchos tornillos a la izquierda y más allá grandes cámaras frigoríficas. Team empezó a abrir las cámaras en busca del helado. Cuando abría cada cámara salía humo hacia el aire cargado de humedad. ¿Cómo es que la cocina está encendida?, dijo Lex soltándole la mano. No lo está, todas tienen llamas azules, son llamas piloto. Que son llamas piloto. En su casa tenían una cocina eléctrica. No importa, dijo Tema abriendo otra cámara, pero eso quiere decir que puedo cocinar algo en esta. Encontró toda clase de cosas, envases de cartón con leche, pilas de hortalizas, un estante con chuletas, pescado, pero nada de helado todavía. ¿Quieres helado? Ya te lo dije yo. La cámara frigorífica siguiente era enorme, toda ella de acero inoxidable, con un gran tirador horizontal. Tiró de él hasta abrirla por completo y vio una cámara de congelación. Era toda una habitación con una temperatura de muchos grados bajo cero. Timmy, no puedes esperar un momento, estoy tratando de encontrar tu helado.
Timmy, hay algo aquí, Lex estaba susurrando y por un instante las dos últimas palabras no se percibieron. Entonces Tim se apresura a salir del congelador viendo el borde de la puerta orlado con humo verde brillante. Su hermana estaba en pie más allá al lado de la mesa de acero mirando en dirección a la puerta de la cocina. Tim oyó un siseo bajo como el de una serpiente muy grande. El sonido subía y bajaba con suavidad, era apenas audible, hasta podría haber sido el viento, pero de algún modo Tim supo que no lo era. Tengo miedo. El niño se arrastró hacia la puerta de la cocina y miró hacia afuera. En el oscurecido comedor, vio el ordenado patrón rectangular verde conformado por las tablas de las mesas. Moviéndose con suavidad entre ellas, silencioso como un fantasma, había un velociraptor. En la oscuridad del cuarto de mantenimiento, Grant avanzó a tientas palpando las cañerías para regresar donde estaba la escalera de mano. Le resultaba difícil acertar con el camino y el sonido del generador le desorientaba. Llegó a la escalera y empezó a descender cuando se dio cuenta de que en el cuarto había algo más. Además del ruido del generador, se detuvo escuchando. Era un hombre que gritaba, parecía la voz de Genaro. ¿Dónde está usted? Por aquí, en el camión grande. No podía haber camión alguno. Observó con el rabillo del ojo, vio formas verde brillante que se movían, después vio el camión y se volvió hacia él. Tim sintió que el silencio era escalofriante. El velociraptor medía 1,80 m de alto y era muy musculoso. Aunque sus fuertes patas y su cola quedaban ocultas por las mesas, Tim solo le podía ver el fornido torso superior. El velociraptor estaba alerta mientras avanzaba, miraba de un lado a otro volviendo la cabeza con movimientos espasmódicos y bruscos como los de un ave. El comedor estaba a oscuras, pero el raptor podía ver bien. De vez en cuando se inclinaba bajando la cabeza hasta ponerla fuera del campo visual de Tim por debajo de las mesas. Tim oyó el sonido de un olfateo rápido, después la cabeza volvía a emerger de manera repentina. El velociraptor se dirigía hacia la cocina, les estaba siguiendo el rastro. Todos los libros decían que los dinosaurios tenían un mal sentido del olfato, pero este parecía arreglárselas muy bien. Tim se zambulló de vuelta en la cocina. ¿Hay algo ahí afuera?, le preguntó Lex. Tim no respondió, la metió de un empujón bajo una mesa de la esquina detrás de un gran cubo de desperdicios. Se inclinó muy cerca de su hermana y susurró con furia, «Quédate aquí», y después corrió hacia la cámara frigorífica. Realmente no sabía si eso iba a funcionar, pero agarró un puñado de bistecs fríos. Fue presuroso hacia la puerta en silencio, colocó el primero de los bistecs, después retrocedió unos pasos y colocó el segundo. A través de los lentes de visión nocturna vio a Lex curioseando por el lado del cubo. Con la mano le ordenó que retrocediera, colocó el tercer bistec y el cuarto, penetrando cada vez más en la cocina. El siseo era más intenso y en ese momento la mano provista de garras aferró la puerta. La cabezota escudriñó con cautela lo que tenía alrededor. Tim se detuvo. El velociraptor vaciló en la entrada de la cocina. Tim permaneció semi-agachado en la parte de atrás de la cocina. No había tenido tiempo de esconderse, cabeza y hombros todavía le sobresalían por encima de la mesa. Estaba claramente expuesto a la mirada del velociraptor. Lentamente Tim bajó el cuerpo hundiéndose debajo de la mesa. El velociraptor volvió la cabeza con movimientos cortos y espasmódicos hasta quedar mirando directamente a Tim. Este quedó paralizado, todavía estaba expuesto, pero pensó, no te muevas. El velociraptor permanecía inmóvil en el vano de la puerta olfateando. Está más oscuro aquí, pensó Tim, no puede ver bien, eso lo vuelve cauteloso. Pero podía percibir el olor a moho del gran reptil. A través de las lentes le vio bostezar en silencio, tirando hacia atrás su largo hocico, exhibiendo hileras de dientes afilados como navajas. El velociraptor volvía a fijar la mirada hacia adelante.
Movía la cabeza de un lado a otro, los enormes ojos giraban dentro de las órbitas óseas. Tim sintió que su corazón galopaba. De algún modo resultaba peor enfrentarse a un animal así en una cocina que en una selva. El tamaño, los movimientos rápidos, el olor acre, la respiración sibilante. Quizá no venga, pensó. Visto de cerca, era un animal mucho más aterrador que el tiranosaurio, que era enorme y poderoso. El velociraptor tenía el tamaño de un hombre y estaba claro que era rápido e inteligente. Tim tenía los escrutadores ojos casi tanto como los dientes afilados. El velociraptor olfateó y dio un paso hacia adelante. Avanzaba directamente hacia Lex, le debía de haber olfateado seguramente. El corazón de Tim dio un vuelco. El animal se detuvo, se inclinó con lentitud, encontró el bistec. Tim quería agacharse para mirar debajo de la mesa, pero no se atrevió a moverse. Se mantuvo inmóvil, semiacuclillado, escuchando la ruidosa masticación. Vuelva a la sala de control y le diré cómo disponer los controles en forma manual. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Sí, bien, le llamaré cuando llegue. Se produjo un siseo final y después silencio. Alan, la radio estaba muerta. Tim pasó por las puertas de vaivén hasta la parte de atrás del comedor y entró en la cocina. Vio una mesa grande de acero inoxidable en el centro, una cocina grande con muchos tornillos a la izquierda y más allá grandes cámaras frigoríficas. Tim empezó a abrir las cámaras en busca del helado. Cuando abría cada cámara, salía humo hacia el aire cargado de humedad. ¿Cómo es que la cocina está encendida?, dijo Lex soltándole la mano. No lo está, todas tienen llamas azules, son llamas piloto. En su casa tenían una cocina eléctrica. No importa, dijo Tim abriendo otra cámara. Pero eso quiere decir que puedo cocinar algo en esta. Encontró toda clase de cosas en bases de cartón, con leche, pilas de hortalizas, un estante con chuletas, pescado, pero nada de helado. ¿Todavía quieres helado? Ya te lo dije, no. La cámara frigorífica siguiente era enorme, toda ella de acero inoxidable con un gran tirador horizontal. Tiró de él hasta abrirla por completo y vio una cámara de congelación. Era toda una habitación con una temperatura de muchos grados bajo cero. Timmy, ¿no puedes esperar un momento? Estoy tratando de encontrar tu helado. Timmy, hay algo aquí. Lex estaba susurrando y por un instante las dos últimas palabras no se percibieron. Entonces Tim se apresura a salir del congelador viendo el borde de la puerta a su lado con humo verde brillante. Su hermana estaba en pie más allá, al lado de la mesa de acero, mirando en dirección a la puerta de la cocina. Tim oyó un siseo bajo como el de una serpiente muy grande. El sonido subía y bajaba con suavidad, era apenas audible. Hasta podría haber sido el viento, pero de algún modo Tim supo que no lo era. Tengo miedo. El niño se arrastró hacia la puerta de la cocina y miró hacia afuera en el oscurecido comedor. Vio el ordenado patrón rectangular verde conformado por las tablas de las mesas y moviéndose con suavidad entre ellas, silencioso como un fantasma. Salvo por el escape siseante de la respiración, había un velociraptor. En la oscuridad del cuarto de mantenimiento, Grant avanzó a tientas palpando las cañerías para regresar donde estaba la escalera de mano. Le resultaba difícil acertar con el camino y por alguna razón encontraba que el sonido del generador le desorientaba. Llegó a la escalera y empezó a descender cuando se dio cuenta de que en el cuarto había algo más. Además del ruido del generador, se detuvo escuchando. Era un hombre que gritaba, parecía la voz de Genaro. ¿Dónde está usted? Por aquí, en el camión grande. No podía haber camión alguno. Tim sintió que el silencio era escalofriante. El velociraptor medía 1,80 m de alto y era muy musculoso. Aunque sus fuertes patas y su cola quedaban ocultas por las mesas, Tim solo le podía ver el fornido torso superior. Los dos antebrazos tensamente dispuestos a lo largo del cuerpo, las garras que colgaban. Pudo ver el moteado iridiscente del lomo. El velociraptor estaba alerta mientras avanzaba, miraba de un lado a otro volviendo la cabeza con movimientos espasmódicos.
Era como los de un ave, una gigantesca silenciosa ave de rapiña. El comedor estaba a oscuras, pero en apariencia el raptor podía ver lo suficientemente bien como para esquivar las mesas. Avanzaba sin pausa. De vez en cuando se inclinaba bajando la cabeza hasta ponerlas fuera del campo visual de Tim por debajo de las mesas. Tim oyó el sonido de un olfateo rápido. Después la cabeza volvía a emerger de manera repentina, alerta, sacudiéndose atrás y adelante como la de un pájaro. Observó hasta que estuvo seguro de que el velociraptor se dirigía hacia la cocina. Les estaba siguiendo el rastro. Todos los libros decían que los dinosaurios tenían un mal sentido del olfato. Pero este parecía arreglárselas muy bien de todos modos. Lobby se alejó, creo que porque estaba herido, creo que Multlón le disparó en la pata y estaba sangrando mientras estuvo aquí, después no sé, a lo mejor volvió a salir, a lo mejor murió aquí, no lo vi y a lo mejor todavía está aquí, dijo Grant. Le echó un vistazo al reloj, quedaban 16 minutos. Desde las ventanas del pabellón miraba a los raptores que estaban más allá de la cerca, todavía parecían estar jugando, llevando a cabo ataques fingidos contra él, y esa conducta se mantenía así a largo tiempo, y a Buzz se le ocurrió que podría ser demasiado tiempo y eso le tenía perplejo. Porque casi parecía como si los animales estuvieran tratando de retener la atención de él y del mismo modo que ella trataba de retenerla de ellos. La conducta de los dinosaurios siempre había sido un aspecto de menor importancia para Wu, y con razón. La conducta era un efecto de segundo orden del ADN. Con el arrollamiento de las proteínas realmente no se podía predecir la conducta y realmente no se podía controlar salvo en formas muy toscas como la de hacer a un animal dependiente de una sustancia de su dieta al retirar una enzima. Pero en general los efectos relativos a la conducta sencillamente estaban más allá del alcance del entendimiento. No se podía ver la secuencia del ADN y predecir la conducta era imposible, y eso había hecho del trabajo de Heu con el ADN algo puramente empírico, cuestión de parchear aquí y allá como un artesano moderno podría reparar un antiguo reloj de péndulo. Había que lidiar con algo surgido del pasado. Algo hecho con materiales antiguos y obedecía reglas antiguas. No se podía tener la certeza de por qué funcionaba del modo en que lo hacía, y ya había sido reparado y modificado muchas veces por las fuerzas de la evolución en el transcurso de eones. Así que al igual que el artesano hace un ajuste y después ve si el reloj funciona mejor. O hacía un ajuste y después veía si los animales se conducían mejor y únicamente trataba de corregir los aspectos más obvios de la conducta, las embestidas incontroladas contra las cercas eléctricas o el frotamiento de la piel contra troncos hasta quedar en carne viva. Esas eran las conductas que le llevaban de vuelta al tablero de dibujo. Los límites de su ciencia le habían dejado con una misteriosa sensación en cuanto a los dinosaurios del parque. Nunca estaba seguro, realmente seguro en absoluto, de si la conducta de los animales era históricamente exacta o si no lo era. ¿Se estaban conduciendo como lo habían hecho en el pasado? Era una pregunta no respondida y en última instancia incontestable. Y aunque uno nunca lo admitía, el descubrimiento de que los dinosaurios se estaban reproduciendo representaba una tremenda ratificación de su obra. Un animal que se reproducía era demostrablemente eficaz y de manera fundamental quería decir que Wu había montado todas las piezas en forma correcta. Que había recreado un animal de millones de años de antigüedad. Y que lo había hecho con tal precisión que esa cera hasta se podía reproducir, pero así todo. Al mirar a los raptores de ahí afuera le preocupaba la persistencia de la conducta, los velos y reactores. Eran inteligentes y los animales inteligentes se aburrían con rapidez. Los animales inteligentes también hacían plans y Jardín salió al pasillo saliendo de la habitación de Malcolm. ¿Dónde está él? Y todavía está afuera. Es mejor que la haga enterrar. Los raptores abandonaron el tragaluz cuando preguntó yendo hacia la puerta. Hace unos minutos abrió la puerta del frente. Heli adentro. Ahora la joven le miró perpleja. No hay problema, todo está bajo control ahora. Él negó con la cabeza. Sea lo que estoy haciendo ahora. Eli, maldición. Buldum fue hacia la puerta. Saltando sobre su pierna sana. No le gustaba que Heu estuviera ahí con la puerta abierta y estaba a punto de decírselo cuando vio una sombra descender desde lo alto y de inmediatamente se dio cuenta de lo que ocurría. El raptor había saltado desde el techo. Y en ese momento Wu fue literalmente arrancado de la puerta y Muldoon vio a Eli que gritaba. Llegó hasta la puerta y miró hacia afuera para ver que Wu estaba tendido de espaldas, el cuerpo ya abierto con un enorme tajo atestado por la enorme garra, y el animal estaba tirado la cabeza hacia atrás en forma espasmódica.
tironeando de los intestinos de Guau aún cuando Geu todavía estaba vivo, estirando todavía débilmente los brazos para quitarse de encima la cabezota. Se lo comía mientras todavía estaba vivo y en ese momento Eli dejó de gritar, empezó a correr a lo largo del interior de la cerca y Bulldog cerró la puerta con violencia, aturdido por el horror todavía. ¿Sucedido tan deprisa? ¿Salto es el techo?, preguntó Jardín. Mulden asintió con la cabeza, fue hacia la ventana, miró hacia afuera y vio que los 3 velociraptores que estaban fuera de la cerca se alejaban corriendo. Pero no seguían a él y estaban volviendo hacia el centro de visitantes. Grant llegó hasta el borde del edificio de mantenimiento y escudriñó lo que tenía delante en la niebla, podía oírlos.